¿Cómo llegaste a España? ¿Cómo empezó la marca? ¿Y de dónde viene tu inicio de Tony & Guy? Bueno, pues mi inicio vino en el año 99, cuando yo en aquel momento pues trabajaba para la firma Rizos en Madrid. Y bueno, todo el equipo de educadores con el que yo aprendí en aquella época de mi vida se influenciaban muchísimo por la peluquería británica y todos los medios de influencia, de inspiración y de educación que se absorbían para desarrollar la educación que en aquel momento se implantaba en España, venía un poco de las tendencias británicas, ¿no? En aquel momento yo tenía 19 años y quise pues tener el hambre de vivir personalmente la experiencia de convertirme en un profesional técnicamente. Era una persona que no tenía responsabilidades, no tenía nada que perder y mucho que ganar, y me lancé pues a coger un vuelo sin retorno a la ciudad de Valencia o Madrid, sin dinero, sin hablar el idioma, sin tener trabajo, no conocía a nadie. Lo único que podía hacer era vivir la experiencia de lanzarme a buscar lo imbuscable, que fue tener la oportunidad de entrar en la firma Tony & Guy. Ostras, qué forma de empezar, ¿no? Como más emprendedora, y justamente vamos a hablar del desarrollo de una marca, pero todo empieza como por una visión o como por una ilusión de alguien, ¿no? En ese momento ya te fuiste directamente allí para trabajar con la marca, con Tony & Guy allí, ¿o buscaste la oportunidad cuando llegaste? Vamos a ver, yo en aquel momento de mi vida, las marcas que impactaban en el mundo de la peluquería eran obviamente Tony & Guy, Vidal Sassoon. Yo en aquel momento desconocía todo lo que a día de hoy pues podemos conocer de la peluquería británica. Estas dos marcas eran las que despuntaban en todos los medios de comunicación, en las revistas de papel que podíamos ver en aquel momento, en todas las revistas de peluquería, porque no había tecnología y no habían medios de comunicación como ahora para saber quiénes son las empresas que despuntan. Entonces me fui a Londres a intentar buscar trabajo, aprender inglés, porque yo en aquel momento de mi vida no hablaba nada de inglés, y mi intención era intentar meter la cabeza en cualquier lugar que me permitiese desarrollarme profesionalmente. Te he hecho esta pregunta porque creo que todos los que formamos parte del sector sabemos que Rizos era como, o se conocía un poco aquí en España como el Tony & Guy de España, ¿no? Entonces empezaste en Rizos y te fuiste con la idea ya de formar parte de algún equipo de ese tipo de escuelas. ¿Ibas más por la parte técnica? ¿Ibas más por la parte académica? Digamos, ¿qué ilusión o qué ambición tenías? Bueno, yo en aquel momento estaba loco por lo que se desarrollaba en la escuela Rizos en Madrid. David Sánchez y Daniel Sánchez, Alfonso Martínez, que eran los mentores que dirigían la escuela Rizos, eran mi fuente de inspiración, y todo lo que ellos hacían era a lo que yo aspiraba en convertirme, ¿no? Entonces me fui a Londres a pues bueno, intentar buscar camino. Y en aquel momento pues me acuerdo que tuve pues esa pequeña reunión con Daniel donde intentó pues bueno, que permaneciese dentro de la firma Rizos, porque en aquel momento pues era un joven con mucha hambre que pues a lo mejor por alguna razón u otra pues ya generé un pequeño impacto en ellos de motivación y de hambre por querer prosperar profesionalmente. Y bueno, ellos al mismo tiempo me dijeron que si lo que quería era aprender pues la metodología, que me iba al lugar perfecto, que la ciudad de Londres me podía brindar muchísimas oportunidades profesionales. Y al final, pues bueno, fue lo que hice. En un principio me fui con el pensamiento de empezar a trabajar en un McDonald's, lavando platos, haciendo cualquier tipo de para aprender el idioma oficio para aprender el idioma, y que cuando llevase un tiempo lo suficientemente estable como para poder interactuar en inglés, pues poder ahorrar y pagarme un curso en una academia Tony & Guy, que en aquel momento lo que valía un curso era como poco alcanzable para muchísima gente. Yo no venía de una familia rica que pudiese permitirme pagarme los cursos que a día de hoy muchísima gente se puede pagar, y lo único que podía hacer era trabajar, esforzarme y dejarme los cuernos por intentar meter la cabeza de una manera u otra en aquel lugar donde aspiraba, costara lo que costara, sin mirar un poco lo que fuese el esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que la parte de perseverancia y esfuerzo fue una de las cosas que me condujo a tomar esta decisión. O sea que José ya era, en esos momentos ya tenía la mentalidad de emprendimiento y de conseguir lo que realmente tenía en la cabeza. Ese momento eran 19 años lo que tenías, José, y consigues ese espacio de tiempo. ¿Cuánto tardaste en llegar a ese punto que querías? Bueno, vamos a ver, el tiempo que me ha llevado es el tiempo que me ha llevado desde entonces hasta ahora, ¿no? No, me refiero a desde que llegaste a Londres
hasta conseguir entrar en Toni & Guy, ¿cuánto tiempo pasó? 24 horas. ¡Oh! 24 horas pasaron, pero no porque yo fuese una estrella, ni mucho menos, sino porque yo creo que en aquel entonces lo que era la accesibilidad a entrar en una empresa como Toni & Guy desde un país como España estaba visto como algo inaccesible o imposible. Si tú me llevas a ese pensamiento ahora, que yo tenemos la misma edad, ¿Sí? Yo tengo un año más, y yo cuando teníamos 19 años o 20 años, yo estaba pensando, o sea, para mí, Londres y esos países de fuera, me acuerdo cuando amigos del colegio se iban fuera, yo lo veía como algo, o sea, como ese riesgo y ese reto que te promovía una sensación un poco de incertidumbre. No había tanta certidumbre como ahora. Claro, pero porque los medios de comunicación y las experiencias en el sector no eran tan amplias como lo son a día de hoy. Ahora han habido muchísimas personas que lo han hecho en los últimos 20, 25 años y han demostrado de que cualquier cosa es accesible si tienes la correcta actitud para hacerlo. Oye, ¿qué diferencia había en esos momentos y qué diferencia has visto tú con respecto a la peluquería que había en esos momentos? La diferencia de peluquería que había en España con respecto a Londres, la peluquería británica. Bueno, en aquel momento la década de los años 90 fue una década de experimentación en el cabello. Fue la década donde se introdujeron una gran cantidad de técnicas en el cabello, se empezaron a introducir técnicas de color en técnicas de corte. Fue la pura década donde la evolución de la introducción de la técnica en el corte de cabello y en el color se pusieron de moda y de tendencia y empezaron a nacer distintas técnicas, undercuts, desconexiones, asimetrías y muchísimas técnicas que iban mucho más allá de lo que era lo básico y perfecto que todos sabíamos hacer, y entonces lo que se ponía de moda era la técnica y no solo el estilo, sino que el peluquero lo que quería era experimentar y poner en práctica técnicas que le condujese a obtener distintos resultados en el cabello. ¿Has visto mucha diferencia de cómo ha evolucionado? Porque yo creo que en esos momentos de hace 20, 30 y como nos hemos ido acercando ahora, creo que la diferencia de peluquería de España a la británica o a la extranjera ha ido acercándose, ¿no? Incluso llegando a puntos que prácticamente ahora está todo pues muy igualado, ¿no? Sí, totalmente, pero eso es la accesibilidad a la información. Hubo hace un año que tuve una conversación con un compañero que me decía, en estos últimos años Toni & Guy como que ya no es tan distinta la colección de lo que hacía antes, y mi respuesta a él no es que no sea tan distinta, lo que es distinto ha sido la evolución social de todos los compañeros en el resto del sector de la peluquería, que ha crecido y ha evolucionado, y los medios de comunicación han hecho accesible cualquier formación para cualquier persona, ni siquiera moverse de casa. Se ha democratizado. Claro, en la época de los años 90, cuando yo me fui, si querías ver un vídeo, querías ver un corte de pelo en Toni & Guy, te tenías que ir a Londres, te tenías que ir al Salón Internacional, te tenías que comprar unos vídeos y te los tenías que traer a casa, y si te lo podías permitir, podías hacer un curso de un par de días o 3, ¿no? Ahora en estos momentos cualquier persona puede ver un corte de cabello desde la otra parte del mundo sin necesariamente moverse del sofá. Lo podemos hacer directamente a través de la evolución que ha tenido la tecnología online. Y desde YouTube, y además de forma gratuita. Claro, totalmente gratuita. Lo que ha cambiado es la evolución de la tecnología. Obviamente nosotros somos una empresa que nos basamos por la pura evolución constante en la tecnología, en la innovación, en la interpretación de tendencias de moda en el cabello, y conforme han ido evolucionando los años, hemos ido adaptando todo aquello que ha ocurrido en el pasado a la vida moderna, ¿no? Pero una de las cosas que ha cambiado muchísimo es que antes el pastel de la educación se repartía entre 4 y ahora se reparte entre 40.000, por lo cual la accesibilidad a la educación a cualquier persona es muchísimo más amplia. Este mensaje me parece súper potente para dos cosas. Primero, para que se entienda que parece que en estos momentos hay mucha gente que habla de las dificultades que existen ahora, pero fíjate que se ha triplicado desde hace prácticamente 4 años el volumen de negocio mundial que hay en todo el mundo, o sea, por las empresas. Claro. Se ha casi triplicado. Y la gente dice, ostras, no hay oportunidades. Estamos en el momento de la historia que hay más oportunidades que nunca ha habido. Y hay mucha gente que hoy en día, esto lo hablamos tú y yo muchas veces fuera del podcast, que es la gente no valora todos los recursos que hoy en día tiene para poder capacitarse y convertirse en un peluquero o un empresario de élite, y sin embargo no valora la dificultad que se tenía antes para poder acceder a cualquier tipo de conocimiento, formación o desarrollo de habilidades. Esto que has dicho me parece súper potente porque, primero, entender que cualquier persona que quiera llegar a desarrollar una marca pasa por tener la juventud, y en la juventud tener ese hambre entendido como la ambición que te reta a decir, tengo 19 años, me cojo un avión
me voy a Londres, no sé lo que me va a pasar, pero quiero conseguir esto que yo acabo de ver en España y además quiero ver hasta dónde quiero yo, ¿no? O sea, hasta dónde llego yo. Hoy en día todo el mundo entiende que tiene derechos, un montón de derechos, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a la vivienda, que es verdad, oye, ok, está claro, pero también tienes la obligación de buscarte la vida para llegar a conseguir ese nivel profesional o esa excelencia que estás buscando y ese resultado que estás buscando, ¿no, José? Totalmente. Yo en aquel momento de mi vida, obviamente con 19 años, en ningún momento pensaba que el motivo por el que yo me iría a Londres sería para hacerme empresario, ¿no? Porque la vida profesional de cualquier persona tiene muchísimas etapas, ¿no? Todo comienza por enriquecer tu educación. En aquel momento de mi vida, yo con 19 años, lo único que quería era convertirme en un buen profesional, en hacer buenos cortes de cabello, en experimentar, en hacer con los clientes en Londres todo aquello que no podría hacer con el perfil de cliente que me encontraría aquí en Valencia, y por convertirme técnicamente en un buen profesional, ¿no? Pero luego ya, pues conforme fue evolucionando mi etapa como peluquero en Londres, empecé a introducirme dentro de lo que es el equipo artístico de Toni & Guy, me introduje en el mundo de la educación, entonces las ambiciones me empezaron a conducir en distintas direcciones, me quise convertir en un buen educador, hasta que, pues bueno, en el 2004 se me dio la oportunidad, me brindó Sasha Mascolo la oportunidad de representar a la marca Toni & Guy, a ser el peluquero revelación de Toni & Guy en los premios de peluquería británica y bueno, fui el primer español que ganó el premio al peluquero revelación, y en aquel momento pues vi una oportunidad, ¿no? Porque gracias a Sergi Vancells, que él me entrevistó en aquel momento de mi vida con 24 años, pues me introdujo en conocimiento en el sector en España. Nadie me conocía, pero empezó pues gente a saber de todo lo que estaba haciendo representando a la marca, y vi una oportunidad a ser la persona que representaba a la marca Toni & Guy en España, y fue ahí cuando se empezaron a generar pequeñas ideas, que eso va muy relacionado a tu grado de madurez en cada momento de las etapas de la vida que estás viviendo, a poder ser la persona que tuviera pues ese cargo de responsabilidad, que se convirtiese en el embajador de la marca, como ya lo sabía de Toni & Guy en otras partes del mundo. Estaba Frank en China, Sergio Carlucci estaba en Italia, estaba Kenji Saiga en Japón, figuras icónicas de Toni & Guy internacional regresaban a sus países y se convertían en las figuras icónicas que representaban a la marca Toni & Guy en cada parte del mundo. Y yo en aquel momento pues tuve esa visión, ese sueño que me condujo a lanzarme, a ir a ver a Toni, decirle que quería hacer un imperio, y me dijo: empieza por abrir un solo salón y cuando demuestres que puedes hacerlo te daré la oportunidad de abrir un segundo. Qué bueno. Oye, la verdad que me has trasladado varias ideas de seguir preguntándote muchas cosas. La primera que no quiero que se me quede en la primera parte de la conversación es ese día que llegaste a Toni & Guy en las primeras 24 horas, ¿cuál fue el flechazo y cuál fue ese amor a primera vista o ese encaje, ese empate entre lo que tú querías ser y lo que representaba la marca para ti o lo que te daba la posibilidad de ser? Wow, para mí ese fue un momento pues, histórico en mi vida profesional, porque yo venía de un concepto de peluquería basado en la cultura de la peluquería española, donde todo el mundo iba con uniforme en los puestos de trabajo, donde era imposible ver a una persona peluquera fumando en la puerta de su salón, donde los equipos eran en aquel momento más pequeños, y lo que era el concepto de la peluquería pues estaba muy, muy generalizado de una forma específica a la cultura española, ¿no? Entonces llegar a la ciudad de Londres, me presenté en la calle Gloucester Road, en el centro de Londres, y justo me quedé en casa de una chica que era clienta de mis padres, de un bar que tenían en aquel entonces, y ella me dijo: en la calle donde tengo mi casa hay un salón Toni & Guy. Fui a verlo y bueno, estaban cerrando el salón, era un sábado a las tantas de la tarde, me encontré al manager, un chico italiano con la cabeza rapada, una barbilla hasta mitad del pecho, con unos levis de estos que giraban del revés, un cinturón blanco, o sea, parecía un punk de peluquero, ¿no? Y dije: aquí me tengo que presentar el lunes, no tengo nada que perder. Y fue lo que ocurrió. Llegué un sábado por la tarde y el lunes a primera hora de la mañana me presenté en el salón, y me impactó que habían unos 14 o 15 miembros del equipo pues bebiendo café de Starbucks, fumando en la puerta del salón,
todos parecían estrellas del rock de los años 70, parecían más una banda de rock que peluqueros, ¿no? Y casualmente eran todos italianos. Uno me preguntó qué haces aquí, le dije que buscaba trabajo y me acogió, enseguida vio que era español, me hicieron sentir súper bienvenido, por eso aquí fue donde se rompió la barrera de la inaccesibilidad a una marca inaccesible, claro, hacia una marca de personas totalmente cercanas a ti. Y me llevaron a lo que era la parte del sótano del salón, donde estaba, que no estaba utilizada, estaba todo diáfano, y al final del todo había una pequeña luz, un cuartito de 2 metros cuadrados, y allí estaba el propietario del salón, que era aquel italiano que había visto el día antes. Y bueno, me entrevistó, mitad en español, mitad en italiano, y me dijo ¿cuándo quieres empezar? Y le dije hoy mismo, me dijo empiezas mañana a trabajar. Y ahí fue cuando me sentí súper afortunado, porque pensé que todo aquello que para mí era una vía imposible a introducirme a hacer algo, me di cuenta de que todo en la vida es posible si tienes la correcta actitud y pruebas tener la suerte correcta para conseguirlo. Al final la suerte no existe, sino la suerte se la busca uno, y es cuestión de ir directo al grano. Qué guay, tío. La verdad que me gusta mucho la historia. No teníamos la idea de empezar todo el podcast por aquí, pero me está pareciendo tan interesante que me apetece seguir por aquí. Has hablado de un concepto muy interesante de unir al desarrollo personal, el desarrollo profesional, que es, hay una escalera que existe para pasar todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero la mayoría de la gente a la que le preguntes qué es lo que le gustaría conseguir. Hay 3 tipos de emprendedores: el que busca libertad, el que busca ser máster en lo que hace, o sea, el que busca la excelencia, y el que busca escalar, ¿no? En este caso, lo primero, lógicamente, dependiendo de la etapa, y tú has dicho antes, de la madurez en la que estés tú como persona, hay veces que te planteas una cosa, o la otra, o la siguiente, porque vas entendiendo que tú te vas transformando y eres capaz de evolucionar tus habilidades como persona. La primera etapa del desarrollo personal está en la excelencia, que se llama excelencia profesional. Si soy peluquero, ser el mejor peluquero. Si soy educador, ser el mejor educador. Si soy director, ser el mejor director. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ser el mejor en algo es primero saber y luego saber hacer. Después del saber hacer está la siguiente parte en la evolución profesional, que es en el hacer que tu equipo de trabajo haga, en lo que se llama el hacer. Y luego la siguiente parte es el siguiente escalón que yo he hablado contigo y que me motiva mucho en las conversaciones que tenemos, es en el que estás enfocado también ahora en el saber ser. Y has empezado la conversación narrando tu historia profesional, y tiene mucho que ver hoy en día lo que quieres conseguir con el saber ser. O sea, para poder transformar ideas y visión en realidad, tienes que saber ser la persona adecuada. No solamente tienes que quererlo, sino saber serlo. Para ti, ¿cuánto de importante es esto de lo que sabías ser en ese momento y lo que sabes ser ahora? O sea, ¿cómo ha impactado el saber ser esa ambición, ese objetivo, ese decir, estoy aquí, empiezo ahora, ese de me meto ya, no sé, pero lo hago? ¿Y qué diferencia, qué cambio te has visto desde ahí hasta ahora? ¿Y qué diferencia ves en los equipos de trabajo y el desarrollo de negocio que hay ahora? Bueno, vamos a ver, yo creo que el saber hacer es lo primero que aprendemos todos cuando nos convertimos en profesionales, tal y como lo has dicho tú, y después viene un poco lo que es la parte de ambición de querer ser mejor persona. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que lo importante no es lo bueno que eres haciendo algo, sino lo bueno que quieres llegar a ser. Que con un buen plan de visión a dónde quieres estar en un futuro es lo que te permite tener la ambición y la visión de ir en una dirección. Después hay otra cosa que es muy importante, que son las decisiones que tomas, ¿vale? Las decisiones son las que determinan tu destino final en cualquier cosa que hagas en la vida. Entonces, medir consecuencias es uno de los factores que en este caso pues también ha formado parte de todo el camino que he tomado a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Y consideras que han sido decisiones meditadas o han sido decisiones arriesgadas? Pues en todo momento han habido todo tipo de decisiones. Yo creo que una de las decisiones más arriesgadas fue, pues a mis 26 años, decirle a mi madre que rehipotecara todos sus bienes para adquirir 200.000 euros del banco y poder meterme en el centro de Valencia, en la calle Félix Pizcueta, pagando un traspaso de 100.000 euros para que una tienda de ropa cerrada y yo poder abrir mi salón de peluquería, ¿no? También, pues en aquel momento tuve el apoyo de L'Oréal, que me ayudaron económicamente en lo que fue la introducción del negocio, pero
pero en aquel momento yo creo que era muy inconsciente y de hecho ya hay veces que digo que la inconsciencia es una de las cosas que me ha conducido profesionalmente a posicionarme en donde estoy, ¿no? Porque si a mis 26 años supiera todo lo que sé a día de hoy, probablemente no me hubiera sometido a la cantidad de riesgos que me he sometido. Pero esas son las cosas que hacemos de forma espontánea y en nuestra vida y que nos conducen al éxito, ¿no? Cuando no las medimos demasiado, porque si mides demasiado algo, hay veces que no tomas la decisión. Entonces aquí existe el factor riesgo, ¿vale? El factor riesgo es necesario, ser espontáneo, tener riesgo, tener ambición, tener seguridad y luchar por algo que te hace seguir tu sueño, tu visión y aquello que te conduce a seguir una visión de dónde te quieres posicionar profesionalmente sin escuchar demasiado los riesgos que te puedan decir los demás, ¿no? ¿Sientes eso ahora, José? Constantemente lo ¿Sí? Siento, constantemente. O sea, ¿sientes que ahora tomas decisiones arriesgadas y que serías capaz de tomar decisiones con ese nivel de riesgo que hacías antes? Toda la vida son decisiones de riesgo para cualquier persona y para cualquier cosa que hagamos en la vida, en el trabajo, en la familia, en los amigos. Siempre hay decisiones que tenemos que tomar y muchas veces tomarlas en la correcta dirección son lo que nos permiten tener ese equilibrio en la vida con gente con la que nos rodeamos.